Hola amigos, bueno, hoy les voy a contar las diferencias entre paraguayos y porteños cuando entran y salen a la vez de los boliches, ¿no? Bueno, espero que les guste. Y para arrancar, bueno, el paraguayo ya entra, viste, tomando con una jarra bien grande, ya entra medio chupado ya, contento, alegre, ¿no? Como tiene que ser. Entonces entra, así vemos cómo entra. Bueno, acá tenemos al porteño que va a entrar, entra un poco más tranqui el porteño con un, no sé, con un traguito, viste, más tranqui, ahí se sienta tranquilito primero, también pispea seguramente, obviamente, claro que sí, para el levante, pero es como un poco más recatado, ¿no? Pues bueno, tenemos ya el paraguayo cuando termina ya la fiesta, si es que no lo echan, sale él solo, sale re en pedo, obviamente, y bueno, y quiere seguir tomando, ¿no? Pero de esta manera. Seguir tomando, ya. Ahora yo voy a seguir tomando los abuelos, a ver, y bebé esquina, en el barcito de la esquina vamos a seguir chupando, vamos a estar toda la noche, vamos a tomar en la esquina de bar. Después, bueno, tenemos al porteño cuando ya sale, también sale en pedo, esto no se salva a nadie me parece, también sale en pedo, pero siempre más rescatado, más tranquilo el porteño y se dirige a seguir tomando, pero en otro lugar. Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción. Bueno, terminó esto, che, por hoy. Pero bueno, yo voy a seguir tomando, pero voy a un after. Sí, allá en la costanera voy. Sí. Por Puerto Madero, no sé, habrá algo por ahí. Bueno, voy a un after a seguir tomando, escabeando y bueno, seguiré a mi casa, no sé, cuando me plazca. Chao.